quiero perder las cosas que me quedan por hacer, las cosas que me quedan por vivir en ti. No quiero olvidar las cosas que planeaste para mí, los sueños que me diste lograré por ti. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas, aquí estoy yo. Mi vida es para ti, en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz, aquí estoy yo, aquí estoy yo. Oh, oh. Listo quiero estar, los dones que me diste voy a usar, los años que me has dado viviré por ti. Voy a conquistar la tierra que me diste y sin dudar haré lo que me pidas, viviré por ti. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas, aquí estoy yo. Mi vida es para ti, en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz, aquí estoy yo, aquí estoy yo. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas, aquí estoy yo. Mi vida es para ti, en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz, aquí estoy yo. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas, aquí estoy yo. Mi vida es para ti, en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz, aquí estoy yo, aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Bendiciones, estimados hermanos, el Señor les bendiga grandemente. En esta hora continuamos con el énfasis de misiones y en esta oportunidad veremos una palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 9, y damos lectura del versículo 35 al 38. Veremos misiones en el camino. Mateo entonces, capítulo 9, versículo 35 al 38. Le daré lectura en el nombre del Señor a esta palabra. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. El Señor bendiga la lectura de su palabra. Dentro del ministerio de Jesucristo, el método pedagógico que tenía él era de carácter práctico. No solamente el Señor dictaba cátedras desde un aula, sino el Señor su enseñanza la desarrollaba en la vida práctica. Y acá dice la palabra de Dios en el versículo 35, la primera palabra es recorría. Es una manera pedagógica del Señor de instruir a sus discípulos. Recorría significa también, hermano, caminaba el Señor. Y de una manera similar me hace recordar al recorrer observativo que tuvo Nehemías en su llegada a Jerusalén. Cuando él, dice la palabra de Dios, que salió como de noche o muy temprano
casi aún oscuro. Dice, y salió por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar. Y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas estaban consumidas por el fuego. Nehemías capítulo 2, versículo 3. Este pasaje nos dice que Nehemías salió con el propósito de recorrer la ciudad de Jerusalén. ¿Con qué propósito? ¿Con qué visión? No con un propósito de vitrinear y ver qué ocurría alrededor, sino para ver específicamente este recorrer observativo en qué condiciones se encontraba la ciudad. Jesús, de la misma manera, dice el versículo 35, él recorría. Hermanos, Jesús no se atrincheraba en un templo esperando que las almas vinieran a él. Por eso Jesús, él veía la necesidad de la gente. Dice el pasaje que recorría Jesús toda la ciudad y aldea, enseñando en la sinagoga de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda dolencia. Entonces Jesús iba al terreno donde estaba la necesidad, donde veía las necesidades en vivo y en directo. No lo leía en un libro, él mismo observaba las necesidades de la gente. Dios permita también en nosotros, hermanos, que el Señor, si nos muestra necesidades, estas puedan permanecer vivas en nuestra mente y no olvidarlas. Recuerdo que en una oportunidad, estando en el seminario, tuve que desarrollar una asignatura que se llamaba Ministerio y Servicio Social. El profesor de profesión, asistente social, encarnaba ese mensaje. Era como uno de sus mensajes favoritos, esa asignatura, Ministerio y Servicio Social. Este profesor, en una oportunidad, nos dio las instrucciones que debíamos juntarnos en tal lugar, en tal día y en tal hora, en una de las ciudades de Santiago. Una vez allí en la calle donde nos reunimos a la hora determinada, en el mismo lugar, el profesor nos informó que visitaríamos uno de los campamentos más marginales de la ciudad de Santiago. En el momento que él nos dijo, nosotros empezamos como a temblar, porque ahora esa había sido la teoría, más esta era la práctica. Y ahí en la misma calle empezó a darnos algunas instrucciones y cuáles eran los cuidados que nosotros debíamos tener al entrar a este campamento. La verdad, hermano, fue una experiencia inolvidable para nosotros, porque fue más allá de la teoría. Recorrimos el campamento y la verdad que es una imagen que yo nunca he podido olvidar. Hermanos, este profesor nos llevó allá donde estaba la real necesidad y nos llevó a recorrer el campamento y a su vez en poder empatizar con la gente. En cierta ocasión, algunos misioneros extranjeros se sorprendieron de cómo un misionero nacional que trabajaba con la etnia de su país y había aprendido 8 idiomas. Entonces ellos lo interrogaron al misionero y ellos, esperanzados de que le diera una cátedra o les mostrara alguna estrategia lingüística para enseñarle de qué manera él había aprendido los 8 idiomas, cuando se sorprendieron ante la respuesta del misionero, porque el misionero, él dio la siguiente respuesta: solamente fui donde estaba la gente. De esa manera, el misionero había aprendido los 8 idiomas. Solamente fui donde estaba la gente. Se involucró con la gente. Nosotros nos vamos a tener compasión, hermano, por lo que observamos, si no salimos con los ojos de Cristo. Los testigos de Jehová
recorren por todos lados, pero no lo hacen con los ojos de Jesús. Pero caramba, cómo dialogan con la gente, cómo hacen presencia de esa manera. Si nos quedamos sentados, hermanos, la gente no vendrá. Y nosotros nos vamos a quedar con el sermón evangelístico que teníamos pensado para ese día. Ahora, la palabra dice que el Señor recorría. ¿Y qué recorría? El pasaje dice, todas las ciudades y aldeas, todas las ciudades y aldeas, todas las aldeas de Galilea especialmente. Y este es el mismo método que Jesucristo a nosotros nos dejó en la gran comisión, de ir, ¿cierto?, por todo el mundo y predicar a toda criatura, a todas las naciones. Jesús, hermanos, visitó los campos, Jesús visitó las sinagogas, Jesús visitó los mercados, predicó en las montañas, predicó en las caletas, viajó en bote, predicó en los cementerios y predicó en las casas. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando, predicando y sanando. Jesús entonces recorría con esta triple tarea de enseñar, de predicar y de sanar. Fíjese que la enseñanza es tremendamente importante, porque los primeros creyentes que conocían al Señor eran instruidos, eran enseñados. Aquellos que están en la sinagoga, aquellos que están en los templos, necesitan ser enseñados por la palabra de Dios. Hay mucha ignorancia y falta de conocimiento de la palabra, porque falta mucha enseñanza. Pero el misionero, hermano de Jesús, debe tomar en cuenta también al ir a algún lugar cuáles son las creencias de los pueblos, cuál es su cultura. No llega irrumpiendo e imponiendo su propia cultura y condenando lo idolátrico y pagano que son los ciudadanos de ese lugar. Recordemos nosotros la experiencia del apóstol Pablo al entrar en Atenas, cuando él se vio rodeado de templos, ¿cierto?, para sus diversos dioses. Fíjese que el apóstol Pablo, en su discurso, al dirigirse a los atenienses, no les llamó la atención ni los retó, sino él les dijo: varones atenienses, observo que ustedes son muy religiosos. No los censuró, ni los llamó idólatras, ni tampoco paganos. Fue sabio. Hermanos, ¿estaba de acuerdo Pablo con los diversos altares? Por supuesto que no, hermano. Pero hay prácticas, hermanos, que nosotros tenemos que ser cautelosos. Por supuesto, hermano, que el Evangelio trae cambios a la vida, pero debemos recordar de que las nuevas del Señor traen redención al ser humano, traen liberación más que condenación. Entonces, lo primero que hacía el Señor era enseñar. Luego dice predicar. Lo que se predica tiene que ser enseñado y tiene que ser vivido. El Evangelio no es una simple teoría. Termina la predicación y ahora vamos a vivir lo que hemos escuchado o lo que hemos predicado. No es recitar simplemente los puntos principales de un mensaje para poder como certificar de que realmente hemos entendido, sino es poner a la práctica lo que el Señor nos ha hablado. Si solo se predica, se dejará a las personas con los puntos principales, tal vez de memoria, pero en ella puede haber un gran vacío. Por lo tanto, hermanos predicadores, hermanos que son maestros de la palabra, maestros de la enseñanza, recordar de que la predicación y la enseñanza tienen que ir juntos. Ahora dice que el Señor recorría junto con enseñar, junto con predicar, el Señor
también sanaba. Hermano, lo tercero que Jesús pide a los discípulos no es que empiecen solamente a enseñar leyes y doctrinas, sino que ayuden a la gente. Ayudan a la gente a vencer sus dolores, sus enfermedades, producidas muchas veces por situaciones de carácter externo, pero también interno. Hermanos, ¿cuántos de nosotros que estamos aquí en esta hora podemos dar testimonio? ¿Cuántos estaban sumergidos en la depresión? Hermano, yo conozco personas que iban camino al suicidio, hermano. No tenían salida, no tenían esperanza. Recuerdo aquella persona que entró al templo, iba camino a suicidarse aquí en el puente abajo, en Calle Arica. Sin darse cuenta entró al templo, hermano. Y ahí se quedó. El Señor le liberó de la muerte, le cambió la vida. Ahora es otra persona. Fíjese cómo son las cosas. Porque el diablo ha venido a robar, matar y destruir. Ahora esta persona tiene un trabajo estable, que trabaja en el hospital de La Serena, hermanos. Mire cómo son las cosas. Sabe que el Señor así instantáneamente en ese día le liberó de espíritu de muerte. Hermanos, ¿a cuánto el Señor en un abrir y cerrar de ojos, en el momento que conocieron a Cristo, fueron liberados? ¿Cuántos iban camino al suicidio, a la muerte? ¿Cuántos sin esperanza han sido devueltos a la vida? ¿Cuántos que están escuchando a lo mejor había un diagnóstico médico irreversible y aquí están en esta hora? ¿Cuántas personas, hermanos, han tenido diagnósticos terribles? ¿Cuántos han sido liberados de accidentes? Tantos testimonios de vida. Hermanos, cuando Jesús llega a nuestra vida es para liberarnos, es para sanarnos. Hermanos, hemos sido liberados de inmediato de los azotes del enemigo. Por eso, el Señor, cuando predicaba la palabra en esas ciudades y aldeas, el Señor enseñaba, el Señor predicaba, pero también el Señor sanaba. Y la palabra del Señor sigue haciendo esos mismos efectos. Pero dice la palabra de Dios más adelante en el versículo 36, que el Señor al ver las multitudes tenía compasión. Y compasión significa misericordia, significa empatía, significa afecto. Hermano, Jesús, conmovido por la necesidad física de la gente, por el hambre, por el dolor, por el sufrimiento, el Señor dice, la palabra compasión es una palabra muy fuerte, porque la palabra compasión significa que se le conmovieron las entrañas. Pero no se lo conmovieron las entrañas de hambre, sino de dolor. No sé si en alguna oportunidad usted ha tenido esta experiencia, que le duele el estómago, hermano, por alguna situación de dolor en la cual esté pasando, a causa de un dolor que esté viviendo. Pero Jesús, hermano, tenía un dolor, esa compasión que se le revolvía las entrañas al ver el mundo perdido, al ver esa gente con una gran sequedad espiritual, un gran vacío, una gran soledad, una gran perturbación en ellos, una falta de propósito, esas multitudes que no tenían vidas sin ningún significado. Y multitudes significa aquello, gran cantidad de personas. El Señor al recorrer entonces las ciudades y las aldeas, se involucraba en la gente, y es eso lo que el Señor sentía. Jesús a ellas las ve como ovejas, no la ve como cabras, sino como ovejas que no tienen ningún poder, sin poder defenderse. Y dice el pasaje que Él las veía como ovejas que no tienen pastor, dice el versículo 36 al final. O sea, que el Señor tuvo compasión de ella y actuó de tal manera que las veía desvalidas, las veía expuestas al peligro, sin un pastor que las defendiera. Entonces, la compasión, queridos hermanos, viene primero de lo que el Señor Jesús hizo, del recorrer, del mirar, de involucrarse en las necesidades de la gente. Entonces, el hecho de que el Señor viera estas multitudes
como ovejas que no tenían pastor. La verdad, también este pasaje es una palabra crítica para los fariseos, para los religiosos, para los que debían ser pastores de ella. La compasión de esos primeros cristianos, hermanos, era una novedad en el mundo greco-romano. De hecho, eso fue la razón por qué tantas almas se convirtieron a Jesucristo en ese tiempo, porque era una de las grandes características del Evangelio. La novedad que trajo el Evangelio, hermanos, es la compasión, el amor sin distinción, sin raza, sin sexo, sin ideologías, el amor de Jesucristo. Eso es lo que hace diferente el Evangelio de otras religiones del mundo. Por eso decenas, miles de personas llegaban al conocimiento de Jesucristo. Es lo que hacía atractivo a Jesús. El Señor que acogía a los niños, que acogía a las mujeres, que acogía a los ancianos, sin, hermano, exclusión, a griegos, a extranjeros, a gentiles, a todos. Las multitudes que el Señor veía, las veía como desmayadas porque vivían engañadas ante un sistema religioso, atados a la verdad de sus líderes de su tiempo, a los maestros, a los que enseñaban en ese tiempo, a los predicadores de la palabra. La gente estaba cansada, insatisfecha, sumergida en las leyes del judaísmo que ni siquiera ellos mismos eran capaces de cumplir. Estas personas no tenían un guía que les guiara, que les orientara. Solamente ahí estaban estos líderes religiosos para poder esquilar las ovejas solamente. Por eso el Señor se le conmovieron las entrañas, no solamente al ver estas ovejas dispersas, estas ovejas necesitadas y pobres, hambrientas, sino lo peor de todo, que sus líderes religiosos se aprovechaban de ellas. Hermanos, muchas personas no llegan a conocer a Cristo porque miran la conducta de aquellos que se llaman cristianos. Y, hermanos, en vez de ser fuente de inspiración para sus vidas, hacen retroceder de aquellas personas que ven entrar y salir de los templos. Ellos dicen, si esta gente en la iglesia realmente cree lo que dice, haría más para ayudar a otros a ser cristianos. Pero también dice el pasaje más adelante que estas multitudes estaban desamparadas. Y estar desamparada, fíjese que viene de una palabra griega que significa al punto de desmayarse, cansarse, perder el ánimo, falta de coraje, desaliento, abrumadas, resistencia, ¿sí? Ya sin resistencia prácticamente. Persona que ha podido soportar una gran prueba, también significa, pero también significa desamparadas, estar al borde del colapso. Y así se encontraban, así de esta manera tuvo la visión Jesucristo de esta gente, que eran gente, hermano, que estaban al borde del colapso. Ovejas, hermanos, que estaban olvidadas, porque esa es la imagen que tiene Jesús. Un rebaño de ovejas olvidadas y una mies que prácticamente se está echando a perder porque no hay obreros que los sieguen en el momento oportuno. Hermanos, quiero también decirles por otro lado que esta es la condición de la oveja, lo que el Señor acaba de observar. Pero también, por otra parte, el pastoreo de ovejas, eso también una tarea difícil a su vez y muchas veces ingrata. Usted puede estar orando por una oveja. Estas ovejas quedan fortalecidas, erguidas, y de repente las ve agobiadas, de repente las ve solitarias, de repente las ve desamparadas nuevamente. Cuando si usted acaba de orar por ellas, acaba de ministrarlas. Bueno, a veces los pastores nos cuesta entender esto. Es por eso que muchas veces solemos quejarnos, pero la palabra dice que esto no es provechoso. Nosotros decimos, pero si acabo de orar por ella, ¿cuándo nomás le dije?
estuve hablando con él o estoy hablando con ella, le abrí las escrituras, pero ahí está, abatido, abatido. Para aliviar ese dolor, hermano, se necesita un ministerio continuo. Se necesita compasión, y la compasión nos obliga a ir más allá de los milagros y ir más allá de los cultos emocionantes y bonitos. Jesús les enseñó a sus discípulos durante 3 años, hermanos. Sin embargo, estos discípulos, estas ovejas, en el momento de los que hubo, le dieron la espalda al Señor. Ninguno de ellos tuvo el pie de la cruz, hermanos. Huyeron. ¿Y qué hizo el Señor en su resurrección? El Señor los busca. Por supuesto que les llama la atención, hermanos, pero los busca, los perdona y una vez más les vuelve a dar una oportunidad y los vuelve a comisionar. Cuesta hallar obreros como Jesús desea, hermanos. Es por eso que el Señor Jesús nos dice acá en el versículo 38, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Rogad, dice él, no simplemente orad. ¿Para qué debemos orar? ¿Para qué debemos rogar? Para que Él llame y envíe obreros a su mies. Entonces, cuando nosotros veamos pocos obreros, lo que tenemos que hacer es rogar con más intensidad. No quejarnos, no quejar. La palabra dice rogar. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Porque estas ovejas están dispersas, están echadas fuera, están como arrojadas, están como esparcidas, abatidas en el suelo, postradas, rechazadas, con faltas de esperanza. Por eso el Señor nos invita a nosotros a orar para que el Señor envíe obreros a su mies. Mire, hermano, lo que el Señor augura. El Señor augura una buena y abundante cosecha. Cada uno cuenta con un determinado tiempo, hermano. Sabe que la cosecha tiene que ser en su momento. Pasado el trigo se cae de la gavilla. Los campesinos saben en eso. En el momento de sacar la fruta, en el momento de sacar la siembra, después ya no sirve. El Señor dice en el pasaje que la mies es mucha, los obreros pocos. O sea que los campos ya están blancos, los campos ya están listos para ser cegados. Esta es la temporada, esta es la época, dice el Señor. Entonces, toda cosecha, hermanos, tiene que ser en su estación. La cosecha nos presenta un mundo a nosotros de oportunidades, según lo que el Señor nos manifiesta. Los campos para las cosechas, hermanos, no tienen fin. Pareciera muchas veces, a veces, que la pandemia trajo consigo una gran frialdad espiritual en su templo. Una gran frialdad espiritual en los creyentes. Como si hay que volver a reevangelizar nuevamente. No se sabe quiénes son, quiénes perseveran y quiénes no. Como si hay un sector de cristianos que ni siquiera quiere volver a abrir los templos. Como si se han acostumbrado a ese estilo de vida. Y hay que volver a reevangelizarlo. Hermanos, tenemos la sensación de hay que tener un nuevo encuentro con Jesucristo. Hay que volver a renovar la fe en Cristo Jesús. Hermano, se cumple la palabra de Dios que dice que en los últimos tiempos la fe de muchos se va a enfriar. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está la fe de sus hijos? ¿Cómo está la fe de su marido? ¿Cómo está la fe de su familia? ¿Tienen ansias de regresar al templo? ¿Tienen ansias de que se abran nuevamente, de volver a adorar y glorificar el nombre del Señor, a reunirnos como congregación? ¿O usted ve una fe fría? En los últimos tiempos la fe de muchos se va a enfriar. Pero sabe que yo quiero quedarme, no con aquello, quiero quedarme con la palabra del Señor. Porque el Señor Jesús, yo le creo a Él. Él dice que habrá una cosecha abundante.
a pesar de la visión que nosotros tenemos, los campos, Él dice que están listos, hermano, porque es el Espíritu Santo el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Habrá una cosecha de niños, debemos creerlo, hermano. Habrá una cosecha de adolescentes, habrá una cosecha de jóvenes, habrá una cosecha de adultos, habrá una cosecha de matrimonio, habrá una cosecha de ancianos. El Señor dice que la mies es mucha, hermano, es mucha. Hoy día nosotros nos consideramos que somos pocos. Entonces, faltan aquellos que cegar. Se necesitan entonces obreros. Y usted está dispuesto a ser uno de ellos. ¿Y por qué, hermano? Debemos ser un obrero. Porque la cosecha está lista. Si no se hace ahora, se perderá en el campo. Hay personas ahora que su estación está lista. Hoy es el tiempo. Por eso tenemos que rogar. El pastor Carlos Spurgeon, él no dijo, la mies es verdaderamente mucha y los obreros pocos. Pero eso no importa. Dios puede bendecir a pocos y hacerlos cumplir tanto como muchos. Él creía en la omnipotencia de su Padre, pero también creía que el Señor trabajaría por medios y que muchos obreros eran requeridos para recoger una mies abundante, y por lo tanto nos dijo que rogáramos por ellos. Así es. Aquí, hermanos, no la lleva un grupo. En la iglesia no hay un grupo exclusivista encargado de llevar la palabra. Hermanos, el Señor Jesús dijo rogar por nuevos obreros, rogad por obreros. Jesús desea que roguemos por otros obreros. ¿Está orando usted por esto? Y si está orando, ¿por qué razón está orando? ¿Está orando usted por su iglesia? ¿Y qué ora por su iglesia? Los discípulos han de orar por obreros, pero nuestros pensamientos a veces son muy diferentes. La palabra rogad se traduce de una palabra griega, hermano, que denota un alma en gran angustia. Mire lo que dice, rogad. Denota un alma en gran angustia. Nuestras oraciones, nosotros lo sabemos, nunca son iguales. Porque una cosa es orar por los alimentos y otra cosa es orar cuando estamos en una gran angustia. Una cosa es orar al recibir los alimentos, pero otra cosa es orar cuando vemos a alguien en agonía. Por eso, el Señor nos está diciendo que nosotros esto último es la manera de orar, rogar como una gran aflicción del alma, porque los campos están listos, pero faltan segadores. Nosotros oramos tal vez por grandes maestros, por grandes eruditos de la palabra de Dios, por músicos talentosos, por administradores sabios y comprometidos con el Evangelio. Nosotros oramos, hermanos, por líderes, y son buenas iniciativas, y hacen falta, queridos hermanos, y todo está bien, pero Jesús nos manda a orar y a rogar, porque el campo está listo, por obreros, por labradores comunes y corrientes, ordinarios, no abejas reinas, por labradores. Aunque Dios puede utilizar a gente talentosa, la mayoría de la obra del reino la cumplen los discípulos comunes y corrientes. Hermanos, personas muchas veces anónimas que sirven de esa manera al Señor. Los obreros tienen que ser obreros de Dios, porque la cosecha es de Dios y es para Dios. Así que no cabe la expresión, me gané una almita, porque sabemos que ni usted ni yo tenemos el poder para convencer ni ganar a nadie. Todo es obra del Señor. Dios es el Señor de la mies. Nosotros somos, como dijo el apóstol Pablo a los Corintios, simplemente colaboradores, que por su gracia nos permite trabajar hombro a hombro
con él. Ahora él dice, rogad por obreros. ¿Y para qué más debemos rogar por obreros? Para que el Señor envíe, comisione como misioneros enviados en la palabra. Envíe. Spurgeon dijo, debemos rogar que el Señor envíe obreros. Ahora, el griego es mucho más forzado, dice él. Es que los empuje hacia adelante y los arroje afuera. Es la misma palabra que se usa para la expulsión de un demonio, de un hombre poseído. Se necesita un gran poder para sacar a un demonio. Se necesitará el mismo poder de Dios para enviar a un ministro a su obra, dice Spurgeon. Los desafíos para nosotros en esta hora, hermanos. Cada cristiano debe orar cada día por su iglesia. Usted ora cada día por su iglesia. Pero no debe hacerlo solamente por la salud de los hermanos que están enfermos o de los hermanos que están necesitados económicamente o sin trabajo. Por supuesto que tenemos que hacerlo, pero no solamente orar por la iglesia por eso. Jesús nos manda en esta hora a rogar por obreros. Y esto también tiene que ser una oración cotidiana en nosotros. Pero sepa usted que si acepta el desafío a rogar por obreros, el Señor ya habrá respondido a través de usted al reclutarlo a usted primero para aquello. ¿Y de qué manera? Bueno, pueden ser de 5 formas. De 5 formas el Señor a usted puede llamarlo. 1, para trabajar en su viña diariamente, ser un obrero. 2, para que usted esté rogando para que el Señor llame a obreros y envíe obreros a su mies. Para que usted sea, tal vez no podrá ir a trabajar a la viña, pero sí podrá a lo mejor tener el ministerio de oración, de rogar. Porque usted dirá, bueno, la verdad yo soy un anciano, ya no tengo la fuerza, la energía, pero a lo mejor usted puede rogar para que el Señor envíe obreros a su mies. 3, tal vez para que usted pueda agudizar sus oídos y escuchar el llamado de Dios que le hace a usted para ir al campo misionero. ¿Por qué no? A lo mejor a ti te está llamando al campo misionero. A lo mejor el Señor te está llamando, inquietando tu corazón para ir al lugar a predicar la palabra. A lo mejor para que te dediques a tiempo completo para la obra misionera. Y qué gozo más grande sería, como un día le decía a los jóvenes, de poder un día estar despidiendo a algún misionero o misionera que el Señor ha llamado de nuestra congregación, de nuestras iglesias, de acá de la región. En cuarto lugar, a lo mejor lo que puedes hacer tú es ofrendar para que la obra misionera avance. Ofrendar para los misioneros, para que podamos sostener a aquellos que predican la palabra, como en este tiempo en el mes de misiones. No solamente una manera de hacer misiones también es sosteniendo a aquellos que el Señor ha llamado, a él, a ella o a sus familias también, a sus hijos, muchos de ellos, ofrendando para la obra misionera en cuarto lugar. A lo mejor tú puedes hacer eso, ofrendar para la obra misionera con las bendiciones que el Señor te ha dado. O en quinto lugar, disponiéndote para ser parte del equipo de misiones o ministerio de evangelismo de la iglesia. Disponiéndote para ser parte del equipo misionero o trabajar en el ministerio de evangelismo de la iglesia. A lo mejor el Señor te ha llamado en una de estas 5 que he nombrado. A lo mejor trabajarás en la viña diariamente. A lo mejor rogarás también al Señor para que envíe obreros a la mies. A lo mejor el Señor te ha llamado a tiempo completo para la obra misionera. A lo mejor ofrendarás para las misiones o te dispondrás para trabajar en el equipo misionero o evangelístico de la iglesia. Puede ser más de 1, más de 2, más de 3, 4, o por qué no decir los 5. Dios en esta hora sea blanda tu vida y así poder hacer misiones en el camino.
¿En cuál de ellos crees tú que estás? ¿En el 1? ¿En el que quiere trabajar en su viña diariamente? ¿En el 2? ¿El que rogará para que el Señor envíe misioneros para su mies? ¿O en el 3? Que a lo mejor hace tiempo está oyendo el llamado misionero y ya cree que es el tiempo. O en cuarto lugar, aquel que va a ofrendar en forma sistemática para la obra misionera. Hermano, los misioneros comen todos los meses. Todos los meses comen los misioneros. No comen en abril y en octubre. A lo mejor el Señor te está llamando a ti para ofrendar mensualmente para la obra misionera. Damos gracias a Dios porque en la medida de los recursos también que el Señor nos provee como iglesia, podemos también ofrendar mensualmente para la obra misionera. Cierto que ahora en octubre se hace hincapié de la ofrenda misionera nacional, pero nosotros, en lo posible, bendecir la obra misionera todos los meses, porque todos los meses comen los misioneros y su familia. O, hermano, o en quinto lugar, tal vez el Señor te está llamando para trabajar en el ministerio de misiones o evangelismo de la iglesia. Hacen falta, queridos hermanos dispuestos a poner la mano en el arado. Hermanos, misiones se hace en el camino con Cristo Jesús. Te dejo la inquietud de la palabra y el Espíritu Santo puede hablar a tu vida en esta hora. Oremos. Señor bendito, gracias te damos por Jesucristo. Porque un día, Señor, alguien oyó este mensaje y en uno de estos 5 puntos que hemos resumido al final, Señor, quiso obedecerte. Gracias, Señor, por aquel varón, por aquella dama, Señor, que se sintió en su corazón que debía compartir el Evangelio conmigo. Gracias porque, Señor, en el camino hizo misiones con nosotros. Nos habló del Evangelio y llegamos al conocimiento de tu palabra. Gracias por aquellos. Ayúdanos a replicar, ayúdanos a hablar a otros, para que otros lleguen al conocimiento de Cristo, así como un día, Señor, aquellos hombres y mujeres tomaron la determinación de obedecerte. Y gracias a ello, nosotros podemos conocerte y podemos transmitir la fe a nuestra familia, a nuestra descendencia, Señor. Gracias por aquellos que te obedecieron. Ayúdanos nosotros a ser uno de ellos. Señor, permita que vuelvan a arder nuestros corazones, apasionarnos por ti, por la obra misionera y el evangelismo. Señor, y a recorrer como Jesús, Señor, y sentir la compasión y ver a nuestro alrededor, Señor, al mundo como ovejas, Señor, desamparadas, que no tienen pastor, y a lo mejor ahí quieres usarnos a nosotros. Señor, gracias por tu palabra, Señor, y que nos deje desafiados para obedecerla. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga, estimados hermanos, y quedamos desafiados para poner en práctica la palabra del Señor y hacer misiones en el camino. Amén. Levanta tus manos al cielo en señal de que quieres que luce tus manos, y dile a través de este coro: heme aquí, envíame a mí, Señor. La mies es mucha, hay gran necesidad y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Heme aquí,
se pierden, no, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí. Yo iré. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí. Yo iré, Señor, a donde tú me quieras.